La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros Yanet Vélez. Ella es candidata al decanato del Colegio Médico Veterinario del Perú, y es que el Colegio Médico Veterinario del Perú va a tener elecciones el próximo 16 de octubre, ¿no? Y siempre es importante dar a conocer, ¿no?, las propuestas que se van a alcanzar y también conocer el perfil de los aspirantes, los candidatos. Por eso yo quiero agradecerle la amabilidad de compartir esta invitación a través de la semana IRCR Red de Comunicación Regional. Un gusto de tenerla, muy amable. Muy buenos días, José Hernández. Gracias por el espacio, la oportunidad de poder dirigirme a mis colegas médicos veterinarios a nivel nacional. Es un espacio muy interesante el hecho de que llegue a nivel regional. Permite pues traer las realidades de cada uno, ¿no? Porque siempre que converso con mis colegas les menciono, ¿no? Lima no es el Perú, ¿no? Y el Consejo Nacional tiene que trabajar por todos los colegios departamentales. En nuestro caso se habla de colegios departamentales, no regionales, ¿no? Porque nuestra norma es un poco más antigua, ¿no? Pero sí, es importante poder comunicar a todos nuestros colegas que las necesidades han sido recogidas a nivel de las regiones. Cuando yo he tenido la oportunidad de ser decana del colegio en el año 2014-2015, ¿no? Tan es así que consideramos importantísimo la participación de nuestros decanos, y de ahí en adelante, con un buen pretexto que era un evento del Educavet, invitábamos a nuestros decanos de los colegios departamentales, y han participado en su mayoría, ¿no? Son 21 colegios departamentales que están habilitados, y participaban nuestros decanos, ¿no? En un evento importante que veía la calidad de la educación profesional, pero también hacíamos un taller especial para los decanos departamentales y contribuir con ellos, porque siempre las gestiones nuevas, ¿no?, tienen que empaparse de los temas que uno tiene que resolver, como el Fondo de Auxilio por Fallecimientos, el tema de procesos disciplinarios, la gestión administrativa en general, ¿no? Y servía muchísimo ese taller con los decanos, y obviamente tenía la asesoría legal y contable. Y también en estos talleres regionales trabajábamos lo que era la asamblea, y cuán importante era la participación de nuestros decanos regionales que traían la problemática regional, y era obviamente también incluido alguno de los temas que ellos propusieran en la asamblea, que era el día domingo. Entonces se trabajaba varios días intensos de repente, pero se sacaba la máxima expresión y el máximo esfuerzo de la inversión que se hacía de poder traerlos a Lima y que sean representativos de los colegios departamentales, ¿no? Interesante el primer apunte que usted nos brinda, ¿no? En primer lugar, vamos a conversar sobre las propuestas, sobre el trabajo que se viene realizando y la importancia que tienen los colegios profesionales en los departamentos, ¿no? Porque tienen una importancia vital, ¿no? Porque son el nexo con la población, los colegios profesionales. Eso es lo que muchas veces no se percibe desde la capital, desde Lima, pero en el interior del país, los colegios profesionales, los decanos departamentales o regionales tienen un peso propio y sobre todo siempre están al tanto de los problemas que se presentan. Hablemos un poco de su perfil profesional, de su trayectoria. Bueno, yo tengo ya más de 24 años de ejercicio profesional. Empecé trabajando con equinos, por eso es que manejo la realidad de los colegas que trabajan con caballos. También he trabajado con fauna silvestre, trabajé en el INRENA en esa época, ahora es CERFOR, viendo el tema normativo. Por eso es que he tenido la facilidad de elaborar normas, como he trabajado con la Ley Forestal de Fauna Silvestre, el reglamento también, donde ya como decana del colegio también hicimos la revisión del tema y solicitamos a la autoridad que contemplen incluso un capítulo que vea el tema de la zoonosis. Ya hablando de zoonosis en el año 2014, no 2015, que fue mi gestión, y lamentablemente no contemplaron eso, ¿no? Y miren ahora lo que hemos pasado con el coronavirus, que es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y yo creo que los usuarios del recurso fauna silvestre, por ejemplo, deberían de manejar el tema de la prevención de las enfermedades cuando se manipula animales de fauna silvestre que tienen infinidad de enfermedades que no se conocen, que no han sido investigadas, porque en nuestro país, siendo un país mega diverso, tenemos una cantidad
increíble de especies que conocemos y que no conocemos incluso porque no han sido investigadas, ¿no? Entonces cada una de las especies tiene sus enfermedades y estas pueden ser también transmitidas a los seres humanos. Entonces es importante que se retome como colegio también esa labor de prevención de las enfermedades hacia los seres humanos, ¿no? Y aquí un detalle, ¿no? De las 1.600 enfermedades infecciosas que aquejan a los seres humanos, el 60% son zoonóticas. Entonces ahí el rol del médico veterinario es importantísimo. Y en las provincias fundamentalmente es clave, ¿no? Por supuesto. Nosotros hace un buen tiempo mirábamos con preocupación lo que ocurría en zonas donde hay una alta incidencia precisamente de enfermedades zoonóticas, ¿no? Caso, por ejemplo, de Chumbivilcas, ¿no? Que es una de las provincias que está en el Cusco, ¿no? Que incluso la Dirección Regional de Salud del Cusco declaró en emergencia por la situación que se presentaba, ¿no? Por eso decía la importancia que tienen los profesionales de acercarse a la comunidad, ¿no? Pero también usted planteaba hace un momento algo que se ha perdido de vista, pero que es un tema central, ¿no? Se ha descuidado mucho por el tema de la COVID. La COVID era el tema prioritario. Estábamos en una pandemia, pero se ha dejado la atención sobre otros temas, ¿no? Así es. Hay enfermedades desatendidas en las regiones. Los quistes hidatídicos, la hidatidosis, la cisticercosis, ¿no? Así es. Son enfermedades que varios de nuestros colegas han presentado propuestas regionales, pero lamentablemente a veces el gobierno no lo toma como debe, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener que hacer hincapié, ¿no? Estas enfermedades pueden ser prevenidas, pero necesitamos un médico veterinario trabajando en el Estado, haciendo esos programas de prevención, trabajando con las comunidades. Y no solamente ahí, sino, por ejemplo, muchos niños pueden venir o vienen a Lima a ser operados porque tienen un quiste alojado o en la cabeza, en los pulmones o en el hígado, y es triste, ¿no? Como médico veterinario saber que esa criatura no debería de estar pasando por eso si hubiera un médico veterinario haciendo su trabajo en el tema de prevención del manejo de las vísceras, ¿no? Y explicarle eso a la familia para que no vuelva a haber reincidencia, porque lo peor de todo es que hay reincidencia del problema en la misma criatura muchas veces, ¿no? Entonces hay la necesidad de que haya el trabajo cercano del médico veterinario con la familia que tiene el problema y con la comunidad, porque desarrollan las mismas costumbres, ¿no? ¿Hay el número suficiente de médicos veterinarios en el país? Tenemos casi más de 12.000 médicos veterinarios, o sea, hay casi 13.000 inscritos, pero obviamente hay algunos que ya no están con nosotros, ¿no? Y con el COVID más. Hay la cantidad suficiente de médicos veterinarios. Sí, el problema que nosotros teníamos era la oferta económica, y esto tiene que ver con entender el verdadero rol del médico veterinario en el tema de salud pública, ¿no? Gracias a la Ley de Trabajo y Profesional de la Salud Médico Veterinario que he liderado en su gestión, podemos ya tener las competencias de los médicos veterinarios claras en el contexto de una sola salud. Una salud es velar por la salud humana, animal y ambiental, y es un tema ya de alcance internacional, mundial. Tanto es así que tenemos a la tripartita, que es FAO, PS, OMS, ¿no? Trabajando porque la gente entienda que es importante trabajar multidisciplinariamente. Los médicos humanos, biólogos y todas las profesiones tenemos que trabajar por una sola salud. Cuando hablamos de una sola salud, hablamos de salud humana, salud animal y salud ambiental. Así es. Si el ambiente está bien, los animales están bien. Si los animales están bien, el ser humano está bien, ¿verdad? Si todos en conjunto estamos con salud, pues tenemos un planeta saludable y viable. Y veo que esa es la principal oferta que ustedes están llevando como planteamiento. Así es, ¿no? Tenemos que trabajar al interior también del colegio, el entendimiento de cómo podemos trabajar en el contexto de una salud y la participación que ya venimos desarrollando, por ejemplo, al interior de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana. La resistencia de los microorganismos, de las bacterias a los medicamentos, es un problema también de alcance global que preocupa mucho porque al 2050 se estima que la resistencia antimicrobiana va a matar más personas que el cáncer, ¿no? Por eso es un tema importante que ya se viene trabajando con los países a través de planes de prevención de la resistencia, ¿no? Y se está trabajando con médicos, veterinarios, médicos humanos, biólogos, todos haciendo una red de investigación, de vigilancia de cómo se vienen presentando las infecciones, qué medicamentos sí están siendo efectivos,
qué bacterias están siendo resistentes, incluso a nivel ya molecular, ¿no? más especializado, para poder ver cómo se contrarresta eso, ¿no? Y obviamente viene el uso y el mensaje hacia la población de no automedicarse ni medicar a sus animales, ¿no? Hay un tema que siempre plantean los decanos de distintas órdenes, ¿no? Tenemos una normatividad frondosa, una normatividad legal que establece cuáles son las consideraciones, cuáles son los parámetros, pero ¿se cumplen en realidad? Claro, pero todo depende de las instituciones, ¿no? Y viene el tema de la institucionalidad, ¿no? Lamentablemente en nuestro país la institucionalidad de quienes tienen que cumplir las normas o hacerlas cumplir es débil, ¿no? Más bien se ha ido debilitando. Eso es algo que se tiene que fortalecer, ¿no? El Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, policiales, todos aquellos que son las fuerzas del orden tienen que ser fortalecidas para que puedan cumplir para que se pueda cumplir el orden, ¿no? En el caso de los colegios profesionales, nosotros somos los que tenemos que velar porque nuestras normativas, ¿no? Las normas que nos defienden se cumplan, ¿no? Tenemos una norma de creación del Colegio Médico Veterinario y ahora tenemos la Ley 31151 que establece algunos derechos y deberes de los médicos veterinarios, pero también lo más importante es que actualiza nuestras competencias, ¿no? Y en ese sentido, a mí me alegra mucho saber que ya tenemos varios colegas que ya utilizando la ley están dando a entender a las personas que somos profesionales de las ciencias médicas y la salud, que es uno de los temas que se ha aclarado, que somos los únicos que debemos prescribir medicamentos en los animales, sean terrestres o acuáticos, porque manejamos el tema sanitario, ¿no? No es solamente ver, por ejemplo, la inocuidad de los alimentos, sino manejar toda la parte sanitaria de todo el procedimiento, ¿no? Desde que están en la granja hasta que llegan a la mesa, ¿no? Ese es otro rol importantísimo de los médicos veterinarios, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Pero qué interesante lo que usted nos explica, porque a veces es reducido, cuando uno escucha, y se lo digo con el diálogo que a veces uno suele tener con ciudadanos de a pie, y simplemente reducen a veces las profesiones a un solo ámbito, ¿no? Claro. Pero lo que usted nos explica es en realidad una diversidad de funciones, claro, y una serie de compromisos que se van adoptando, y además el marco legal lo establece, ¿no? Así es. Por ejemplo, en salud pública, ¿no? La mayoría de personas nos relacionan más con los animales de compañía, los perros, los gatos, ¿no? Así es. Pero aún, trabajando el tema de los perros y los gatos, como nosotros y las plantas, somos susceptibles de padecer enfermedades infecciosas por bacterias, virus, hongos, ¿no? Y parásitos. Y todos ellos son prevenidos cuando llegan a la consulta de un médico veterinario, ¿no? Sean los animales de compañía, sean los animales de producción que consumimos, ¿no? Pero también estamos en el área de salud pública, como decía, haciendo la prevención de las enfermedades zoonóticas. Entonces, si usted toma un desayuno, un almuerzo, una comida, come proteínas en el interín del día, entonces los médicos veterinarios estamos todos los días, mañana, tarde y noche, en el desayuno, el almuerzo y la comida de las personas de la población en general. Porque si no hubiera un médico veterinario en la granja haciendo todo el tema de producción, ¿no? Viendo que las crías salgan bien, que la gestación se dé como debe ser, asegurando, ¿no? la producción de los animales, aves, cerdos, ganado, etcétera, ¿no? Con salud, ¿no? Previniendo las enfermedades para que luego que sean beneficiados con calidad lleguen a la mesa de las personas. En ese trayecto, en esa trazabilidad, hay un médico veterinario en cada punto. Y debería de haber más médicos veterinarios también en la fiscalización de la inocuidad de los alimentos en los centros de producción, en los centros de expendio de alimentos, restaurantes, entre otros. Porque quienes vemos todo el tema de bioseguridad somos nosotros. Quienes vemos el tema sanitario somos nosotros, ¿no? Un papel clave es la información. Se lo pregunto por qué. Porque a veces uno recoge algún tipo de experiencias en el exterior, ¿no? Yo en algún momento vi, por ejemplo, cómo en Costa Rica se ponía mucho énfasis al trabajo de los profesionales en zonas de campo, zonas rurales, ¿no? Claro. Sean vinculados a agricultura o sean vinculados al tema pecuario, pero le ponían mucho énfasis, la información, ¿no? No solamente en el trabajo de comercialización, el trabajo de producción, sino lo que usted explica, la prevención. ¿Eso se hace en el Perú o es limitado o no se hace? Sí,
Sí se hace, la prevención se hace, tenemos médicos veterinarios trabajando en el tema de producción, pero no la cantidad suficiente a nivel nacional. Así es. ¿No? Obviamente donde se ve un problema, hay que mitigar y apagarlo, ya hay que traer un médico veterinario, pero necesitamos, según la OMS, un médico veterinario por cada 500.000 habitantes, cada 500 habitantes, igual en el caso de los médicos. Claro. ¿No? Entonces, ¿y cuánto es la media acá en el Perú? ¿En qué sentido? ¿Ahorita? Sí. No llegamos a eso, ¿no? En el Ministerio de Salud nada más hay una brecha de profesionales tremenda. Y ahí tenemos zonas de y tenemos 3 grupos importantes, ¿no? Los colegas que hacen serum, ¿no? Previo a entrar a trabajar al ministerio. Tenemos los que están contratados como CAS y los que están ya nombrados, ¿no? Y hay una brecha tremenda, ¿no? La mayor brecha está en los CAS, ¿no? Hay la necesidad de tener más médicos veterinarios trabajando, por lo menos hay 172 unidades de salud, ¿no? A nivel nacional, y por lo menos debería haber 2 médicos veterinarios en cada una de ellas, ¿no? Para poder trabajar los planes, proyectos que se tienen que ver en el tema de lo que es salud pública, ¿no? Estamos dialogando, nuestra invitada en esta oportunidad, Janet Vélez, candidata al decanato del Colegio Médico Veterinario del Perú. Ustedes tienen, me explicaba, consejos departamentales en todo cada uno de los departamentos. Sí, tal vez hay como 4 colegios departamentales que no están funcionales. Lo que pasa es que a veces no hay una universidad en la zona, o no hay la cantidad suficiente de médicos veterinarios para constituir un colegio departamental, ¿no? Pero hay la oportunidad en otros, por ejemplo en el Callao podría desarrollarse un colegio departamental del Callao, porque hay suficiente, o sea, hay más de 15 médicos veterinarios que trabajan en el Callao que podrían organizarse y solicitarlo, y sería importante también contar con un colegio ¿Qué otras propuestas se está llevando para su candidatura? Bueno, tenemos... cuando yo estuve como decana, elaboramos junto con mi Consejo Nacional y también con los decanos y colegas que aportaron un plan estratégico para el colegio del año 2014 al 2030, ¿no? Entonces, uno no puede hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, uno tiene que ser consecuente con la visión que tiene proyectada de colegio. Y hemos ido avanzando en función a ese plan. Ya tenemos la ley, falta la elaboración del reglamento, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Falta también lo que es el perfil del puesto del médico veterinario en los diferentes sectores, actualizarlo. Y hay un tema curioso que ocurrió cuando fuimos directivos, ¿no? Hicimos el perfil del puesto de los colegas del Ministerio de Salud, también de los otros sectores, pero cuando fuimos contentos, fuimos con nuestro perfil del puesto, ¿no? Por favor, necesitamos que se actualice el perfil del puesto de los médicos veterinarios en el Ministerio de Salud. Ya, muy bien. ¿Y su ley? Nuestra ley de creación. No. La ley que dice que estas son sus competencias. Bueno, pero las competencias están en las currículas, en los planes de estudio de las universidades. No. Su ley. ¿Dónde está su ley? Nos tuvimos que ir, ¿no? Y hemos trabajado no solo con mi gestión, sino con las otras 2 gestiones subsecuentes en cumplir, en tener la bendita ley para poder trabajar el perfil del puesto de médico veterinario. Eso ya se logró. Entonces, eso ya es un tema que ya en esta gestión queremos lograr también, el perfil del puesto. Tenemos que actualizarlo porque lo desarrollamos en el 2014-2015, ¿no? Hay que trabajar con los colegas y actualizarlo y presentarlo nuevamente y trabajarlo con el ministro de Salud, ¿no? Porque ya hay varias carreras profesionales que ya han venido actualizando su perfil del puesto, y la nuestra viene siendo rezagada justamente porque no teníamos una ley. Ahora tenemos una ley que respalda nuestras competencias y vamos a trabajar el perfil del puesto. También la categorización de los servicios veterinarios, ¿no? Y esto ayuda a mejorar, a fortalecer la institucionalidad del Colegio Médico Veterinario. ¿Qué significa la categorización? Bueno, la categorización, así como se tienen hospitales, clínicas, tópicos, ¿no? En medicina humana, también hay la necesidad de establecer cuáles son clínicas, cuáles son hospitales, cuáles son consultorios en medicina veterinaria. Pero no solamente se tiene que ver la parte de los animales de compañía, también hay animales de producción, ¿no? Entonces, en todos ellos también hay que hacer la categorización. Por eso es que no es una labor del Ministerio de Salud, que era lo que estaban desarrollando, sino es una labor del Colegio Médico Veterinario, que tiene que trabajar con todas las áreas de ejercicio profesional y obviamente con las regiones, porque como mencionaba, Lima no es el Perú, ¿no? Y hay diferencias en las regiones, ¿no?
Entonces, es importante trabajar la categorización y obviamente hacer el reglamento no con el cual seguimos. No todas las regiones trabajan a la velocidad que uno quisiera. No, definitivamente, ¿no? Entonces, el trabajo, las necesidades, las remuneraciones, ¿no? Y aquí, entrando un poquito a lo que mencionaba al inicio, ¿por qué no había tantos médicos veterinarios trabajando? Tampoco porque la oferta económica para los médicos veterinarios no era decente, ¿no? Realmente era como para un técnico o menos, ¿no? Ahora la oferta económica ha cambiado, ¿no? Incluso se han ganado espacios, como por ejemplo en Sanipes, que ve todo el tema de inocuidad de los alimentos o la parte de la medicina veterinaria de animales acuáticos. Entonces, se ha visto porque hay una demanda a nivel internacional que la certificación de los productos, ¿no? Pecuarios o acuícolas tengan que ver una certificación del médico veterinario, ¿no? Y es una demanda internacional del consumidor. Y por eso es que se ha dado la fortaleza, además de que han trabajado varios de nuestros colegas que están en esa área acuícola, normativas que defiendan. Y también todo eso ha sido recogido en la ley de trabajo, ¿no? Son competencias que han sido reconocidas también. Entonces es importante la institucionalidad del Colegio Médico Veterinario, y a través de estos pequeños pasos se ha ido logrando fortalecerla, ¿no? Entonces el cumplimiento de las normas depende de cuán fuerte sea también cada uno de los decanos a nivel de los colegios departamentales y del Consejo Nacional, y trabajar en conjunto, ¿no? Usted ya tiene experiencia, usted ha sido decana departamental en Lima, así que... No, nacional. Decana nacional. Sí, y esa es una cosa que confunden incluso los propios colegas, ¿no? A veces piensan que es lo mismo, ¿no? Que el Consejo Nacional, como su sede está en Lima, también ve lo de Lima, y no es así. Porque el Consejo Nacional tiene que trabajar con los colegios departamentales, ¿no? Obviamente también con Lima, ¿no? Pero es quien tiene que ayudar a los colegios departamentales a trabajar. Estas elecciones son para el Consejo Nacional. Nacional y consejos departamentales también, así es. Para ambos, sí. O sea, siempre se renuevan todos a la vez, ¿no? Sí. Bien, yo le agradezco la amabilidad. Las elecciones son el próximo 16 El domingo 16 de octubre, de 9 a 6 de la tarde, en cada una de las sedes de los colegios departamentales. Hay una cita porque es importante, justamente parte de la institucionalidad, no solamente tiene que ver con las normas y que se respeten, sino también con la elección de quienes dirigen y la participación de todos los miembros, ¿no? Eso es lo que le da la institucionalidad. ¿Y hay participación activa de los miembros? Sí, bueno, ahora con el tema del COVID, creo que han priorizado el tema familiar, el tema de salud, pero ahora que ya la cosa está un poquito más calmada, hay un poco más de participación, ¿no? Yo invito y convoco, ¿no?, a los colegas, no solamente a los que se presentan a dirigir los colegios departamentales, sino a todos aquellos que tienen aportes, ideas, opiniones para mejorar, ¿no?, la institucionalidad, para mejorar el trabajo de los médicos veterinarios y el empoderamiento del médico veterinario, a contribuir, a acercarse a cada uno de sus colegios departamentales y aportar. Si tienen consultas, preguntar, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es ser indiferente, es no participar, ¿no? Yo creo que todos tenemos que participar, y en estas elecciones que han sido un poquito complicadas por el tema de la pandemia y se han prolongado bastante, hay que comprender que las autoridades han tratado de hacer lo mejor posible para evitar pérdidas de vidas, ¿no? Han hecho, el Comité Electoral Nacional ha hecho lo que ha podido para hacerlo mejor, ¿no?, y dar lo mejor. Lo hemos comprendido, los hemos respetado, y creo que es importante que se vea también en ese contexto, ¿no? En realidad ha sido un gusto tenerla acá, y seguramente vamos a seguir conversando. Faltan todavía semanas para este proceso de elecciones, pero siempre es importante conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los aportes, y sobre todo un poco que nos ha logrado esclarecer, ¿no?, las funciones y cuáles son las competencias, ¿no? Sí, hay un tema adicional, ¿no?, que nosotros estamos incluyendo, es el think tank, ¿no? El think tank es, queremos convocar a los médicos veterinarios especialistas o referentes en las diferentes áreas, para que nos ayuden en la propuesta de políticas públicas en salud humana, animal y ambiental, ¿no? Eso es importante, ¿no? Todos los colegios profesionales deberían de tener su think tank y ofrecerle al Estado, al país, propuestas que vienen pues desde nuestra área de ejercicio, de competencia, de conocimiento. Y obviamente nosotros también estamos trabajando en función a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consideramos que es importante hacer el esfuerzo, dar el ejemplo,
para que todos trabajemos en conjunto y a nivel mundial se sumen, ¿no?, los esfuerzos en el contexto de los ODS, ¿no? Ha sido un gusto tenerla aquí, Janet Vélez, candidata al Consejo Nacional del Decanato del Colegio Médico Veterinario del Perú. Muy amable. Un gusto, felicitaciones. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.